Retomamos la comunicación con la defensora del pueblo. Defensora, le estaba preguntando hace segundos sobre los temas que ustedes han acogido aquí. La pregunta aquí es cómo ustedes definieron estos como los temas más urgentes. ¿Es a partir de las alertas tempranas y el trabajo con la comunidad? Bueno, perdón, muchísimas gracias que tuve un problema ahí con la conexión, pero bueno, ya estoy Sí. en la oficina y vamos a tener una mejor conexión. Miren, nosotros, digamos, desde que yo asumí como defensora del pueblo, asumí también un decálogo de 10 prioridades sobre las 10 crisis más graves de derechos humanos. Son la base del plan estratégico de la Defensoría del Pueblo. Y estas 10 prioridades se agrupan en estos 3 o 4 temas. Siempre hablamos de todo el tema de igualdad, que implica igualdad socioeconómica, de género, para todos los grupos etarios, personas con discapacidad, etcétera, que es el primer gran grupo. El segundo tema de problemas es la violencia, el conflicto armado y la criminalidad organizada y la construcción de paz en Colombia. El tercer gran tema es el tema de la degradación ambiental y los efectos de esta en los derechos humanos. Estos son los 3 grandes temas en los que se concentra la Defensoría del Pueblo de acuerdo a su plan estratégico. Por eso los hemos también priorizado y hemos hecho un documento específico sobre reforma rural integral, igualdad del campo, campesinado y pueblos étnicos, debido a las especiales condiciones y la obligación de cumplir el acuerdo final de paz, pues en todos sus aspectos, pero particularmente en este. Entonces salen de ese decálogo y del seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo de estos temas permanentemente. Sí, defensora, déjeme detenerme en el tema de seguridad. ¿Qué balance hacen ustedes? ¿Por qué uno de los temas más urgentes y también que se complementan con el tema de paz en los territorios? Sí, bueno, como lo he mencionado siempre, pues, o desde ya hace varios meses, pues Colombia ha tenido una expansión de los grupos armados, del conflicto armado y la criminalidad organizada, que es creciente, que viene más o menos desde el año 2018, que es multicausal y que el gobierno actual no ha logrado reversar. Esto, digamos, se ha abordado a través de medidas de paz, pero también de seguridad, y lo que vemos es que esta expansión de los grupos ha generado un incremento también de la crisis humanitaria y las infracciones al derecho humanitario, el aumento del reclutamiento forzado, de las masacres, que mantiene digamos, los homicidios contra líderes sociales, firmantes de paz, las afectaciones también a la naturaleza, es decir, la deforestación causada por las economías ilícitas y extractivas, también la contaminación de los ríos por la minería, etcétera. Esto ha generado una crisis en varios niveles, y nuestra invitación es, y la recomendación, digamos, de esta decisión impostergable es, primero, superar el falso dilema entre paz y seguridad, integrarlos también con una aproximación que tenga en cuenta la justicia, la respuesta a las alertas tempranas y la mirada del desarrollo territorial. Solo una mirada integral con una coordinación de alto nivel, y de alto nivel nos referimos al presidente de la República o la persona que asuma la presidencia de la República, o sea, no solo hoy al presidente, por supuesto, Petro, pero también a quien asuma como presidente a partir del 8 de agosto, 7 de agosto, perdón, tendrá que también tener una coordinación de alto nivel de todas estas políticas y con un enfoque territorial, mirando cuál es la diferencia entre el Chocó, Guaviare, Bogotá, La Guajira, la Amazonía, Arauca, bueno, en fin, porque no es igual digamos, esta situación en todo el territorio. Pero mire, defensora, que usted me da pie para hablar de un tema muy coyuntural. Usted ha mencionado este dilema entre paz y seguridad, pero hoy el país sí que está en ese dilema, defensora. Y me gustaría conocer su opinión, porque en ese eje hay un tema que está discutiendo el país en este momento, y es cómo a través de un nombre de la paz, delincuentes pues están aprovechando para delinquir en los distintos territorios. No es algo que diga yo, defensora. Lo dice el gobernador de Caquetá, por ejemplo, con alias Calarcá, que ha pedido a gritos, defensora, durante meses que por favor le levanten, le revoquen la suspensión de captura a este líder de un grupo armado ilegal. Y aparece también en las últimas horas el gobierno nacional solicitando la suspensión de captura de 23 líderes de bandas en Antioquia.
Defensora, sobre este tema, ¿qué opinión usted le merece? Sí, pues nosotros ese tema lo abordamos en el documento de decisiones impostergables y particularmente sobre la suspensión de las órdenes de captura. Lo que pedimos y recomendamos es que esté acompañada por un monitoreo serio de los compromisos de las mesas de conversaciones, así como que pondere siempre la protección de la población civil. Es decir, que evite que esta suspensión de órdenes de captura pueda ser usada por los grupos armados no solo para expandirse, sino también para agredir a la población civil. Ahora bien, aquí tenemos que tener, digamos, un contexto más amplio. La suspensión de las órdenes de captura no se creó por la ley de paz total. Esto viene desde la ley 418 de 1997, la ley de orden público, la han usado todos los gobiernos en diferentes procesos de conversaciones. Entonces, creo que no se trata, digamos, de generar una regla según la cual, mientras que avancen los procesos de conversación, no puede haber suspensión de órdenes de captura, porque esa es una herramienta necesaria porque un funcionario público no se puede sentar a hablar con un delincuente. Es necesario suspender la orden de captura para adelantar el proceso de paz, pero esa es su única finalidad. ¿Cuál es el riesgo que estamos viendo ahorita en algunas situaciones, por ejemplo, la que usted está mencionando con Calarcá? Y es que esa suspensión no ha generado, digamos, primero no hay unos avances muy concretos en la mesa de conversaciones, hay una serie de compromisos muy positivos, pero que realmente no se pueden contrastar con la realidad. Al contrario, hoy estamos viendo, por ejemplo, en el Catatumbo otra vez ataques con drones y combates en Filo Gringo, en el Tarra, donde participa el Frente 33, que hace parte de las disidencias de Calarcá, y donde los comandantes tienen suspendidas las órdenes de captura. Entonces ahí también hay que ponderar, digamos, la necesidad de suspender las órdenes de captura para adelantar las negociaciones, como lo han hecho todos los gobiernos, con la necesidad de proteger la población civil. Aquí lo que estamos viendo es que esas órdenes de captura suspendidas pueden estar permitiendo y siendo usadas por esos grupos para mantener los crímenes en contra de la población civil. Y ahí la decisión es del gobierno, por supuesto, también la fiscalía y la justicia, más bien los jueces tienen un rol ahí bien importante, pero digamos la conducción del orden público y de las políticas de paz están en cabeza del presidente y él tiene esa facultad, pero es una facultad que no es arbitraria y que la tiene que ponderar si está viendo que está generando pues más daños que avances para la gente. Por esa respuesta que usted me da, defensora, es decir, ¿usted no ve muy razonable, por ejemplo, que hoy Calarcá tenga suspensión de orden de captura ante unas graves denuncias que ha hecho el gobernador de Caquetá, por ejemplo? Lo pongo en un ejemplo práctico, defensora. No sé si tuvo la oportunidad, la semana pasada teníamos una historia desgarradora, como una familia con 5 niños tenía que escapar en la selva, esconderse, porque Sí, Calarcá claro. los quería reclutar. Sí, Es, claro, por supuesto. Nosotros estuvimos sí. también ahí muy pendientes del caso, por supuesto. Estos son situaciones que son atribuibles a Calarcá y en Caquetá, como digo, también en norte de Santander, en Magdalena Medio, en varios puntos. Miren, yo creo que parte de la separación de poderes es respetar las competencias de cada cual. La Defensoría del Pueblo respeta la competencia que tiene el presidente de la República digamos, de llevar el orden público y tomar estas decisiones, y es el coordinador de la política de paz. Eso corresponde a una decisión presidencial. Nuestra invitación es a ponderar de qué manera esos procesos de conversación y las herramientas que se han llevado allí no están generando un incentivo perverso. Y tiene también igual deber de proteger a la población, tanto estos niños de la semana pasada de Caquetá, como tantas personas que se están viendo afectadas por las actuaciones de esta disidencia y la naturaleza misma a través de la degradación en el Amazonas, por ejemplo. Ambiental, todo el tema de la deforestación, la contaminación de los ríos también, en la Amazonía, pues es también de responsabilidad de Calarcá. Creo que ahí el gobierno tiene que entrar a dar, digamos, unas explicaciones de qué manera está protegiendo a la población civil, mientras que, digamos, no hay una, pues, digamos, una contención de los ataques que hacen en contra de la población. Ese me parece un buen concepto, defensora, ya para cerrar este tema, y es el incentivo perverso. ¿Usted cree que en el caso de Calarcá, por ejemplo, sí está existiendo ante lo que usted ha documentado
un incentivo perverso con la suspensión de una orden de captura? Creo que no están desescalando las hostilidades, no hay evidencia del cumplimiento de los compromisos que han asumido dentro de las mesas y al contrario, siguen actuando y cometiendo crímenes a gran escala en varias zonas del país y eso exige una responsabilidad y una evaluación de si están usando realmente la suspensión de órdenes de captura para ese fin. ¿El mismo procedimiento se debería dar en Antioquia con estos líderes de estas bandas? Es decir, Yo creo que hay supervisar que el tema del proceso, ¿cómo va a ser? yo creo que en el documento de decisiones impostergables pedimos revisar muy bien cómo se usan. No sé si me está preguntando por el espacio sociojurídico del Valle de Aburrá o por las disidencias en Antioquia, Sí, no, porque hay de ambas. claro, y le estoy preguntando también por el tema de conectado al tema de los líderes de bandas delincuenciales, la solicitud de suspender órdenes de captura por parte del gobierno a 23 líderes del departamento de Antioquia. Mire, respecto de las bandas criminales, la sentencia de la Corte Constitucional que estudió las facultades de adelantar procesos de conversación con bandas criminales con criminalidad organizada, como son estas, establece que la suspensión de órdenes de captura solo se pueden dar en un momento avanzado del proceso de conversaciones y este no es el caso. Realmente nosotros vemos que si bien ha habido pues un tiempo largo en el que ya ha funcionado esa mesa en ese espacio sociojurídico, y ha habido, digamos, una reducción en algunas de las cifras de vulneraciones a derechos por parte de la criminalidad organizada. También es cierto que no está claro el marco por el cual se someterían. Entonces este es un primer elemento y es que hay que evaluar si realmente este proceso está en un nivel de evolución como el que exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional y creo que no necesariamente. Y en segundo lugar, son personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces, si no hay un marco jurídico de sometimiento claro, hay que evitar que el proceso de conversaciones se convierta en una libertad para personas que ya están privadas de la libertad, porque es un desincentivo de la justicia. Hay que recordar, parece obvio, que la paz no es impunidad. La paz implica derechos de las víctimas y las víctimas tienen derechos a la justicia, a la verdad y mientras que no haya un marco jurídico claro de sometimiento que haya sido contado con la participación de las víctimas, cualquier suspensión de medida de justicia que está siendo aplicada, pues realmente parece contraria al derecho a la paz. Defensor, el documento está maravilloso, el que ustedes han hecho y la exposición, y por eso, porque tiene temas que integran mucha coyuntura nacional. Por eso le voy tocando temas de esta manera. Puedo pasar a salud, defensora, que también usted lo toca dentro de los temas impostergables, pero que usted también, defensora, ha hecho una publicación en su cuenta de X muy interesante, en el Día Mundial de la Salud precisamente, y usted presenta un panorama, una realidad pues muy preocupante, nada más basándonos en el factor del aumento de las acciones de tutela, ¿no? Sí, completamente. Bueno, digamos, hay que decir que el año pasado fue el año en toda la historia de la tutela con mayor cantidad de tutelas presentadas en un año en general, no solo en salud, en general. Entonces, esto incide, por supuesto, en el tema de salud. El derecho a la salud es la segunda causa de tutela el año pasado, ocupa el 34% de las acciones de tutela. Esto se combina con un incremento, digamos, exponencial de las quejas que recibimos por temas de derecho a la salud en la Defensoría del Pueblo. Desde el año 2010, el tema de la salud es la primera causa de quejas ante la Defensoría del Pueblo y en los últimos 2 años y medio más o menos, esto ha crecido de una manera exponencial. Es decir, la curva de crecimiento es muy empinada de las quejas. También se combina con quejas crecientes en la Superintendencia de Salud. Quiero decir, es una crisis inocultable. Allí los temas, digamos, más recurrentes de queja está en el tema de citas especializadas o procedimientos especializados y el tema de medicamentos sobre el cual sacamos un informe. Aquí el gobierno nacional
tiene, digamos, una responsabilidad importante porque todas las medidas que ha adoptado no han logrado reducir las quejas y reducir las vulneraciones del derecho a la salud, sino que lo que vemos es un incremento en esas violaciones al derecho a la salud. Pero también hemos hablado de la importancia de que tanto las EPS como el sector farmacéutico y los gestores farmacéuticos también se regulen en sus obligaciones. Porque ellos están participando en un servicio público esencial que es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, y allí tienen que por ejemplo, rendir cuentas sobre el uso de los recursos. No hay suficiente transparencia y también hay una responsabilidad allí, mientras que han crecido los gastos de bolsillo de medicamentos para las familias colombianas. El sector farmacéutico ha crecido en un 9% y esto realmente nos debe invitar a la reflexión. Por eso la decisión impostergable tiene como dos aspectos: uno, medidas urgentes e inmediatas para aliviar la crisis relacionadas con medicamentos, relacionadas con varios temas, y uno, segundo, una reforma a la salud. Sí es necesaria una reforma a la salud estructural que regule todos estos temas, incluyendo la sostenibilidad financiera y las obligaciones del sector privado dentro de la salud. Es un punto bien interesante, defensora, porque el diagnóstico es mucho más amplio ante las propuestas que nos hemos encontrado de candidatos presidenciales cuando los entrevistamos, porque muchos proponen es curar la cartera de la salud y creen que así se soluciona todo el problema. Parece que hay mucho más por solucionar, ¿no? De acuerdo al diagnóstico. Completamente, completamente. Hay un tema, digamos, o sea, hay un tema de la deuda anterior que es importante resolver de alguna manera porque ha generado un ahogo financiero. Pero también es cierto que tanto las CPS, como he dicho, como los actores privados del sistema tienen una obligación de mayor transparencia en el tema de las cuentas. Hay realmente una falta de conciliación de cuentas en muchos casos porque no hay claridad, digamos, sobre los soportes, no se logra cerrar y eso impide, digamos, pagos de deudas anteriores. La falta de pagos de deudas anteriores está generando también que, por ejemplo, los gestores farmacéuticos y las farmacéuticas hayan cambiado las reglas que venían usando. Entonces ahora piden pago anticipado, por ejemplo. Los gestores farmacéuticos solo tienen la obligación con un mes de anterioridad, anunciar que se van a retirar del servicio, y eso ha generado pues también una crisis farmacéutica. Yo no quiero, digamos, o sea, lo que quiero mostrar es la complejidad y el simple tema de los pagos podría dejar de lado las responsabilidades que hay en un sistema que no está funcionando adecuadamente y que sí necesita unas reformas, y que entre esas reformas están las obligaciones que tiene el sector privado dentro de la reforma a la salud. De otra parte, el gobierno nacional ha intervenido a través de la superintendencia a las EPS y las EPS no han mostrado una mejora. Hay cambios permanentes en las interventorías, hay cambios en los interlocutores que tenemos nosotros para resolver casos específicos, cambian periódicamente cada 3 o 4 meses. Los planes de choque vuelven a iniciar cada vez que hay un cambio de interventoría. Ahora se están anunciando liquidaciones. La estrategia de intervención y liquidaciones no ha dado el impacto que el gobierno había anunciado y al contrario ha generado un mayor deterioro en Sí. el servicio. Quiero cerrar esta entrevista, defensora, por un tema que usted ha insistido ya hace varios meses, y es el tema del presupuesto de su entidad. Y aquí uno ve un patrón de unas gráficas que usted ha presentado, y la gráfica en el presupuesto desde el 2024 hasta el próximo año, si en caso de establecerse esa reducción, va para abajo, defensora. La curva año a año le vienen reduciendo el presupuesto a la Defensoría del Pueblo constantemente. Usted ha dicho, esto amenaza el funcionamiento de mi entidad. ¿Por qué, defensora? ¿Por qué tan preocupada? No, pues digamos, es dramático, es dramático. Siempre lo he dicho, para las cuentas generales del Estado es poco, pero para la gente que acompañamos lo es todo, o es mucho verdaderamente. Mire, suena, digamos, pretencioso, pero no lo digo realmente por mí. La Defensoría del Pueblo, lo digo por los equipos en territorio de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la esperanza de la gente en el territorio.
Muchos otros actores humanitarios y de otra índole también hacen su trabajo, no somos el único, no quiero centralizar, pero la verdad, reducir a la Defensoría del Pueblo es quitarle esperanza a la gente en los territorios más afectados por la violencia, por las crisis, inclusive de la salud que acabamos de hablar en todo el territorio nacional. Nosotros hemos tenido desde el 2024 un decrecimiento del presupuesto. Se ha afectado principalmente el presupuesto de inversión, también porque el de funcionamiento tiene unas inflexibilidades importantes, es decir, tampoco es que haya mucho margen de maniobra para bajarlo aún más. De mantenerse el techo presupuestal que el ministerio, que el gobierno fijó unilateralmente para el 2027, porque no ha habido posibilidad realmente de hablar con el ministro de Hacienda, hemos hablado con la directora del DAPRE, con la directora del DNP, y no ha habido manera de que se entienda. Si se mantiene ese techo, el próximo año tendremos solo el 40% del presupuesto de inversión que tenía la Defensoría del Pueblo en el 2024 y el 89% del presupuesto de funcionamiento que tenía en el 2024. Son años de reducción después de que el presupuesto de la Defensoría del Pueblo venía creciendo desde el año 2010. También tengo que decir que el alto gobierno el día de ayer me dijo que iban a revisar el tema. Por primera vez me dicen que van a revisar el tema desde hace más de un año y medio, más o menos, que estamos en esta discusión y pues estamos esperando noticias, ojalá sean positivas, porque no creo que la intención del gobierno sea afectar a la Institución Nacional de Derecho, digamos, lo ha hecho y esa fue la decisión, pero creo que confío en que puedan evaluar el impacto que tiene, como siempre lo digo, a mí me van a seguir pagando mi sueldo, yo no voy a ver afectada mi situación personal. Es la situación de la gente en el país. Y yo creo que eso no le conviene a la gente y no le conviene a nadie en el Estado que haya un deterioro mayor de los derechos humanos en el territorio. Pues le aplaudo la franqueza, defensora. La amenaza es como 11% de reducción. Entonces, digamos, para el próximo año sería 11% de reducción adicional, sí. Sí. Bueno, vamos a ver entonces, ojalá, como usted dice, el gobierno reconsidere darle unos recursos que están siendo muy bien utilizados en la Defensoría del Pueblo, pues para cada objetivo que se ha planteado año tras año. Defensora, ha sido usted muy amable, gracias.